Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a Palomitas Dulces, que volvemos. Inciso rápido, Óscar, tenía muchas ganas de estar contigo aquí otra vez. Era estar juntos, sí. Que, bueno, por romper la cuarta pared un poco, hacía un montón que no estábamos juntos los tres, que hemos pasado ahí un periodo, sobre todo Iván y yo, de ir por aquí a bares, centros culturales, a los que volveremos. Y nada, vamos a empezar con una ronda de agradecimientos. Yo quiero empezar particularmente agradeciendo a Antonio Donís, el director del Festival de Cine de Ponferrada, y a Antonio Morán, que es como el coordinador de programación de este festival, también al Ayuntamiento de Ponferrada y también, por supuesto, a la Biblioteca Municipal Valentín García Yebra, que es donde nos encontramos ahora. No estamos grabando este vídeo ni en el mes en el que se va a proyectar. Estamos grabando a 30 de septiembre, lo vais a tener muy seguramente un 11 de octubre, o sea que os estamos hablando desde el pasado. Sí, de hecho, cuando salga el festival ya se sabrán las ganadoras de las diferentes secciones. Así que lo único que vamos a hacer pues, es dar un poco nuestra opinión acerca de lo que ha sido el festival, porque sí que hemos podido tener disponibilidad para ver los cortometrajes y demás. Entonces, que a ver si podríamos también hacer como una especie de porra acerca de cuáles creemos que van a ganar o cuáles podrían ser nuestras favoritas. Vale. Así que, bueno. Me gusta la idea. Bastante meritorio porque vamos a ciegas, no sabemos cómo ha reaccionado el público. Nosotros hemos reaccionado y de forma, yo creo, bastante semejante en nuestras favoritas, pero de ahí a lo que le guste a los jueces y a la gente, pues es una historia por descubrir. Iván y yo, que hemos estado en el comité de selección de diferentes secciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado la de cortometrajes internacionales y comentamos siempre la disparidad entre diferentes miembros del comité de selección, como yo me voy a los cortos veo un cortometraje con muñecos de plastilina y entonces le meto 5 estrellas, o sea, automáticamente. O sea, que soy horrible como seleccionador o sea, no soy nada objetivo. Tiras un poco a tu tierra, me voy a tu mundo favoritos. O sea, yo no he estado, pero hubiera hecho exactamente lo mismo. Hubieras hecho lo mismo. Es que vamos a empezar con uno así, ¿no? Somos fans de la animación, en verdad. Y de hecho era algo que quería comentar, ¿no? Que el hecho de que... De hecho, los que se han elegido, más los que no se han elegido, pero que hemos podido ver, es que tienen una calidad técnica envidiable. O sea, me parece además... sobre todo, ya lo adelanto ahora, pero de cara al que hablaremos cerca del final del programa, que es un cortometraje español de animación, es para flipar. O sea, porque es un tipo de animación que en España no se suele ver demasiado, ¿no? Como que fuera sí que tenemos ya como la idea de que sí, pero aquí no. Entonces me parece... O sea, que existan estos proyectos a mí me dan una felicidad. Sí, ese cortometraje en concreto no me extrañaría verlo en más festivales y en más galas de premios, ya hasta de corte internacional, siendo, si no premiado, siendo considerado. Y en ese sentido, nivelazo. O sea, nivelazo el que hay en este festival. Ya el año pasado, que también formamos parte del comité de selección, vimos muchos cortometrajes de animación. Yo tengo que mencionar uno rápido, porque me viene al recuerdo y fue muy especial para mí verlo, que fue Amarradas, cortometraje español sobre la maternidad, y me pareció increíble el pincel que se utilizó, por así decirlo, en ese cortometraje. Y lo que os íbamos a enlazar antes, que es que el primer corto del que vamos a hablar hoy, del cual vamos a inaugurar la sección, ¿no? La primera sección de la que vamos a hablar, que es la que entra a concurso dentro de la sección internacional de escuelas de cine. Mencionamos los cortos que han entrado como finalistas y os comentamos un poco cuál ha elegido Óscar, ¿vale? Que es de stop motion también. Los cortos han sido The Stick, que es una producción de Irán con Canadá, On the Eighth Day, francés, Dieli, albanés, Eitemi, catalán, Blava Terra, catalán también, y Rojo por Rojo, corto español. Así que tenemos esos
6 cortometrajes finalistas a concurso, y hoy Óscar nos va a hablar bueno, el octavo día, porque el título, o sea, no tenemos un nivel de francés como para poder reproducir el juego de palabras que hace el título. que has estado investigando, además. Hemos estado mirando. A ver cómo fonéticamente se dice, pero digo, sí, aunque lo diga. Estuvimos ayer en casa un ratín a ver cómo, o sea, cómo que podría llevas ser. más de un día con esto. Porque, bueno, cinco minutos de un día. Ya. No, bien. Bueno, pero ya desde que le vi 2 semanas antes de grabar ya estaba pensando. Ya estabas con el rumbo 2 semanas. Sí, porque era uno con una técnica como para alabar narrativamente, pues el octavo día, pues según la Biblia, que pasó los 7 primeros días, pues Dios creó el universo y luego los seres, y visualmente, de forma muy sensorial, es lo que cuenta el corto, y es eso, con una técnica de stop motion en el que todas las figuras se representan como hilos, unos hilos de colores que componen la vida en el planeta, y como un color en concreto que es la falta de color, es la que va trastocando todos los hilos de la vida en la Tierra. Es una experiencia súper sensorial porque no tiene ningún diálogo, estéticamente es precioso, y bueno, es lo que hemos dicho. Ha sido un corto que, cuando os dije que era uno de los que más me había llamado la atención y le habéis visto vosotros, ha sido en plan, merecía la pena destacarle. También porque acaba siendo muy innovador, ¿no? Es que la técnica y el cuidado estético a mí me parece flipante, o sea, porque se utiliza el stop motion, pero a través también de una especie de muñecos de trapo, ¿no? Yo os quería preguntar sobre eso. Dentro del stop motion está el clay motion, que sí. es con plastilina. Y entonces estaba yo ahora pensando, ¿cuál es la técnica que ha usado este cortometraje? Porque es un poco como con telas, ¿no? Están hechos con telas, entonces a mí me recuerda mucho al videojuego este que se llamaba Unravel, que era básicamente un muñequito que estaba cosido, que se escapaba y que quería volver a encontrar a la persona que la había creado, que era un ovillo de lana, básicamente. Sigue tú un rato hablando del corto, que yo voy a buscar a ver si encuentro. Busca, sí. No, yo la verdad es que, hombre, llama la atención eso, ¿no? El hecho de la originalidad y que sea, o sea, dentro de lo que dura, son 8 minutos, la verdad es que la historia, todo lo que pretende contar, está bastante bien representado. Y más allá de, quiero decir, que puede ser, ¿no?, que a la gente le pueda parecer demasiado escueto para la belleza que es el cortometraje, a mí me parece una maravilla. Y lo que decías de la técnica, yo es que estaba pensando, bueno, el tema de que probablemente se haga una mezcla entre stop motion y animación 3D para complementar de cierta manera. Sería enfermizo plantearte que has ido manipulando hilos y haciendo fotos a cada hilo. Es difícil de pensar, porque además hay mucho. Es que es muy complejo. O sea, no creo que ahora mismo nadie fuese capaz de hacer eso. O sea, que hay gente válida, evidentemente, pero es una locura. Es que ya ni siquiera es que con unos hilos manipules la marioneta, es que la narración la producen los hilos. Y no sé, es fuera de serie. Por lo que veo, estamos hablando de la técnica cut-out, que además me acuerdo que es una técnica, o sea, que tiene que venir de las artes plásticas, porque yo me acuerdo de esta técnica que se llamaba cut-out papers, entonces que tú hacías obras artísticas a través de, pues, mezclar recortes de periódico con recortes de, no sé, incluso de cosas de la naturaleza, hojas y tal, y creabas como una especie de imagen. Y esta se llama cut-out, que dice corresponde a la utilización de recortes de papel o ropa sobre una mesa y fotografiados desde arriba. Pues como era en el cuento de los cuentos y estos cortos soviéticos de los 60 y 70. Bueno, y también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un cortometraje recién salido de escuela, quiero decir, de estudiantes como trabajo final, porque
hay muchos cortos y, por ejemplo, sí, que yo el año pasado, pues como dijo Dani, fuimos también parte del comité de selección y a mí me tocó el de escuelas. Hay algunos que se nota que vienen de escuelas porque notas ahí como que me falta algo, ¿no? Es decir, hay una intención muy buena en cada uno, pero sí que notas como que, bueno, en fin, incluso este año también he visto alguno así. Pero este de aquí podría pasar por un corto internacional de una serie de personas que llevan años haciendo. Entonces, esto me alegra mucho porque eso significa que ojalá estos directores, o sea, quiero decir que están empezando y han hecho esto, que sigan demostrando, ¿no? Este que talento les den el tan... espacio a que puedan ir ampliando el cerco de Claro. lo que están haciendo. Eran claro. 5, ¿no? Eran 5 Sí, directores. eran distintos los que 5 estaban y de hecho firmando. los tengo aquí apuntados Pues para que si queréis vamos a los mencionarlos. apuntéis y no los perdáis de vista. Flavie Karim, Elise De Bruyne, Theo Duatoy, Alicia Masset y Ágate Senechal. Así que esos nombres, Hay que- fijároslo bien, apuntároslo porque la verdad es que tienen un futuro por delante que es súper prometedor. Y además que sea ya gente que está comprometida con ciertas causas, porque en este caso es un cortometraje que está pues denunciando pues, lo que está pasando en el mundo a nivel de cambio climático, a nivel de cómo pues eso, puedes tardar en construir algo muchísimo tiempo, puedes dedicar la vida entera, épocas enteras a nivel de la humanidad, una humanidad que se refiere a una época que ha luchado por eso, que luego en un día puedes coger y cargártelo todo de qué es lo que está contando al final este cortometraje. Y en ese sentido, junto con esa factura técnica que hemos comentado, a mí me ha encantado, me han gustado otros muchos de stop motion, porque siempre hay unos cuantos de stop motion, el año pasado también. Y a mí personalmente me ha encantado también todo este tema de la iluminación que ya hemos comentado. Y nada, no sé si queréis decir algo más. Yo sí que antes ha comentado Iván, estos cortos son de escuelas y hay un factor en el que se nota más o se nota menos el que sean de escuelas. En esta categoría está el corto de The Stick, El filete, del director Kiara Dadgar. Y ahí yo creo que sí que se nota un poco más un cierto grado de inmadurez. Yo, o sea, no lo digo en un tono despectivo, sino que esa persona tiene que adquirir cierto recorrido, porque en cuanto a medios, tiene muchísimos medios. Es la escuela de Teherán. Irán es una de las industrias asiáticas más potentes. Está hecho con una cantidad de medios bastante solvente. Pero entiendo un discurso que simplemente ya por tocar un tema cree que... Yo tengo la sensación de que al tocar ese tema entiende que es suficiente para ya llegar a cierto punto emocional con la gente. Y más allá de contar eso, tienes que dar algo más. Que yo creo, Óscar, que es algo que pasa mucho con los dramas sociales, ¿no? Sí, te dices... Quieres que te guste mucho porque tú empatizas, pero la película pues a veces... Hombre, si tocas ese tema va a tener una percepción de trascendencia y ya vas a decir en plan, es que habla de esto, ¿cómo voy a decir que...? Pero tienes que hacerlo bien. Y aquí hace cosas que están bien, pero todavía se nota que hay alguna cosa que tiene que pulir. Entonces, pero esta categoría es precisamente para que una persona así se vaya fogueando y vaya haciendo ensayo-error con ese tipo de experimentos, que es porque es una especie de experimento ese corto. En sí, concreto. de hecho, bueno, este es el único de esta categoría que está rodado en plano secuencia. Un plano secuencia bastante sencillo. O sea, técnicamente tiene un par de movimientos de cámara que no me parecen sencillos, pero al final es un plano fijo la mayor parte del tiempo. Porque en este festival, en este año, sí que hay varios en plano secuencia. Y yo creo que lo que peca un poco de Stick es de efectista también, es decir, de intentar ya impactar en este
y olvidarse un poco de todo lo demás, ¿no? Sí. Que sí que es un corto que te deja mal cuerpo, pero las intenciones te las estás viendo y son demasiado obvias como para que, pienso yo, ¿no? Para que sea más disfrutable o que te deje una sensación tal vez a nivel cinematográfico más potente, ¿no? Más redondo. Más redonda. Bien, pues ahí lo tenéis, el primer cortometraje del que hablamos hoy dentro de la sección de escuelas de cine. On the 8th day, nos hemos quedado el 8º día. Y este es mi favorito de esta categoría, lo voy a decir ya a medida que vayamos para no olvidarme. El mío también. Otra cosa es el que piense que vaya a ganar. Ah, bueno, claro, eso es otra historia. Eso es otra cosa. Pero bueno, yo aquí yo no lo veo ganando este. Justo el que hemos elegido nosotros no lo veo ganando. Habiendo visto todos, yo tampoco. Ahora que lo estoy aquí, estoy viendo un poco y recordando cada uno, yo creo que hay algunos que sí que pueden llegar a tocar más emocionalmente a la gente. Blava Terra o Itemi. Igual son más claras. Que siempre tira mucho la vida rural, yo creo, en festivales como este, que al final, por lo menos para mí, Ponferrada, o sea, es como una pequeña ciudad o un pueblo grande, pero a nivel de clamor social, a nivel de que tú vayas por Ponferrada y le preguntes a la gente qué es Ponferrada. Y entonces el 70% de la gente te va a decir que es un pueblo grande y el resto de la gente te va a decir que es una ciudad. Y cuando les pidas que especifiquen el tamaño de la ciudad, te van a decir una ciudad pequeña. Aunque bueno, de casi 70.000 habitantes. Pero cerramos. Escuelas de cine, lo que dijo Iván antes también de los planos secuencia, no lo hemos hecho aposta, pero los dos últimos de los que hablamos hoy son en plano secuencia. Y ahora nos vamos a mover nosotros a través de un corte, no de un plano secuencia, a la siguiente sección de secciones paralelas, donde vamos a hablar de Manos Negras. Pues vamos con Manos Negras. Es que yo trabajé en este cortometraje, entonces voy a ser completamente subjetivo para con él, aunque creo que puedo poner un poco de distancia, sobre todo porque el rodaje de este cortometraje fue ya hace un año, entonces el verlo ahora no te hace tener tanta retrospectiva de las cosas, sí que te acuerdas de cómo grabaste esto y cómo grabaste lo otro, pero a nivel de ver la obra, como en el proceso de montaje no estuve, porque yo estuve en el proceso de producción, lo que es un poco de la preproducción, una parte de la preproducción, y luego el proceso de ayudante de producción en el set y en el rodaje. Bueno, a mí me gusta normalmente cuando hablamos de una película, no solo dar similitudes a ella, sino destacar ciertas partes del equipo técnico que me han gustado más o que me parece que brillan más en la obra. Por ejemplo, si tú ves pues Moulin Rouge de Baz Luhrmann, ¿cómo no vas a hablar del diseño de producción? O sea, es imposible. Lo que quiero decir con esto es que no es porque las otras cosas me hayan gustado menos o porque esas personas hayan trabajado peor, sino porque hay veces que la propia estructura de una película, si es de época, si no lo es, y demás, pues hace que destaquen más unas cosas sobre otras. Este corto está dirigido por Alberto Peláez Gualtuille, que lo dirigió de una manera maravillosa, sobre todo a nivel de dirección de actores, que hay, de hecho, una parte de este cortometraje que es documental, la que luego hablaré un poco, que está grabada aquí, en estas butacas. Vinimos aquí y lo grabamos en esta misma biblioteca, en esta misma sala, salón de actos, y él me hacía mucha gracia cómo dirigía a los actores, porque era como que simplemente les decía dos cosas, dos palabras. Cuando yo escuchaba a Jordan Peele, el director de Déjame salir, o a Martin McDonagh, el director de Almas en pena de Inisherin, o de Tres anuncios en las afueras, y entonces los tíos decían, bueno, yo cuando estoy en el set siempre dejo un tiempo de media hora, que no es poco tiempo, para dar, decía, walks, ¿no? En plan rollo, para caminar con los actores y contarles y tal.
Y entonces como que a veces eso lo romantizas mucho y cuando piensas en dirigir un corto dices, pues yo también así. Yo voy a ir a donde un actor y le voy a pegar una chapa para que entienda, vamos, para que entienda todo el contexto del cortometraje. Y a mí me hacía mucha gracia como estábamos grabando aquí a personas que no eran profesionales de la actuación, no como el protagonista de la película, Omar Martí, que sí es un profesional de la actuación. Y entonces él cogía y les decía, ahora prueba un poco más triste, por ejemplo, cuando ni siquiera igual tenía que hacer esa emoción y tal. Y de repente el tío cogía y hacía exactamente lo que tenía que captar el momento, lo que tenía que captar la cámara en ese momento. Y me pareció muy curioso cómo lo hizo. Voy a terminar, para que hablen Iván y Óscar un poco también de Manos Negras, de esta, digamos, esta introducción en la que quiero mencionar estas partes técnicas que me han parecido muy reseñables. La siguiente es la de la dirección de fotografía, que la hizo Juanjo Martí. Espectacular. O sea, espectacular. Yo cuando he visto los cortometrajes que han aparecido en este festival me ha parecido el más potente visualmente de todo. O sea, también es verdad que te estás yendo a unos parajes que sobre todo no siendo de aquí son muy exóticos, pero la forma de mostrarlos como algo hostil tiene una fuerza que yo no he visto en ningún otro corto que hemos visto, pero no porque no llegaran, sino porque este estaba muy arriba en ese sentido. Y con respecto a los comentarios que decías a los actores, es que, o sea, yo entiendo que es la vertiente de decirle a un actor, de intentar entender, darle a entender todas y cada una de las emociones y de las respuestas y de todo lo que tiene que hacer el actor, o simplemente decir, aquí tienes que estar muy enfadado y aquí lo que sea, porque en ese momento, en esa escena te pide eso y tampoco necesita más contexto, únicamente es teniendo los pequeños datos que ya le habías dado previamente antes de empezar todo de cómo tenía que ser él, que esté en ese punto, en ese momento, y con eso ya vale. Entonces me parece buen método. Está luego el método de con la claqueta, que hay directores que no le dicen nada a los actores, entonces si le pegan un claquetazo muy fuerte delante de la cara, muy cerca de la cara, es que tienen que estar o enfadados, expresando una emoción así, ¿no? Como muy histriónica, y en cambio si baja la claqueta como muy despacito y tal, es como que es una escena como de más intimidad y tal. Que lo aprendí con un director de fotografía de León, que se hacía eso y que muchos directores hacían eso, y también es otra táctica. Sí. Y director de actores. Yo, bueno, no quería ser muy indiscreto, pero ¿tú sabes cuánto fue el presupuesto de Manos Negras? No. Porque es que no, a ver, entiendo que no fue muy abultado y lo que decía Óscar, el resultado final es increíble. O sea, es decir, entiendo que en fin, tenemos unos límites y el corto, yo creo, o sea, el corto dentro de esos límites da más allá de lo que puede ser, ¿no? Sí, tienes esa sensación. Porque me parece lo que dijo Óscar, o sea, a nivel fotográfico y muy importante, el tema de la dirección artística, el diseño de producción, que soy consciente de que tú estuviste ahí una escena ahí en un coche y demás, que sé que estuviste ahí metido para preparar. Para quitar todo lo que había encima. Eso es decir, tened en cuenta que el diseño de producción / dirección artística no únicamente nos lleva por los caminos, pues hablaste de Moulin Rouge, que igual es más destacable, o entendemos que la dirección artística se trabaja, bueno, evidentemente en Moulin Rouge sí, pero que la dirección artística es parte importante también de la ambientación en un pueblo, aunque el paraje te dé, ¿no? Para tal tienes que decorarlo de alguna manera también, para proporcionar un plus más al... Y gracias a este corto aprendí que el trabajo de dirección artística es un trabajo de romperte la espalda. O sea, era una cosa increíble. Hay un chico que, Parra se llamaba, que trabajó en el corto, que trasplantó 2 plantas. Que eso es una animalada. Y las trasplantó, pues, bueno, 2 plantas de marihuana que tenían que salir como... Porque el corto va pues, de ese paralelismo, ¿no? Entre el contrabando de su abuelo con el wolframio y el contrabando que su nieto hace en la actualidad
con la marihuana, ¿no? Y entonces trasplantar eso. Luego estuve moviendo yo con Marcos, que era como el director artístico, que con él pasé bastante tiempo. Estuvimos moviendo también unos cuadros que eran pesadísimos, porque claro, no podían estar en una casa que tenía que simular, pues bueno, una casa de pueblo, ¿no? De gente relativamente pudiente, de clase baja al final. Y luego la otra persona que quería mencionar es a Bernat Mengual, Bernie, más conocido como Bernie, que se encargó del sonido de la película, que creo que hizo un trabajo increíble. Además, en esta película aprendí una cosa, que es anticipar el nivel de una película durante el rodaje. ¿A través de qué? Bueno, eso es lo que aprendí, ¿no? A través de qué cosas vas viendo que esto va a salir mejor o va a salir peor. Y entonces, en contraposición con otras cosas en las que he estado, tú en esta estabas allí y decías, y veías alguna imagen en el combo y tal, y decías, esto está quedando muy bien. Claro. ¿No? A nivel de, sobre todo, estético. Y hay otras veces que estás allí y dices, se van a ir ya, no van a rodar nada más. Si lo que han rodado está regular. Y aquí era como una escena intimista en la que no hay diálogos en un salón. Y estábamos allí todo el día. Todo el día. Mucha densidad en los silencios que hay. Sí, totalmente. El protagonista se tira media peli vestido con la camiseta de la Ponferradina y de alguna forma le ves en distintas escenas que hasta emulan varios días y sigue con ese vestuario, como que le haces una asociación con un vestuario que en un punto cambia, pero que le haces una asociación con un vestuario, que eso también es importantísimo, cómo trabaja el color en un cambio en el que hace ese vestuario. Son unos colores que contrastan con el resto del entorno y eso también pues es algo que lo ves en ejemplos, ves publicaciones, dicen en Breaking Bad iba cambiando ya, pero hay que verlo mentalmente y no ir a la misma carta que has visto en esos ejemplos. Hay que crear y construir unos nuevos patrones y en esta película, cortometraje se está haciendo y vamos, me parece un trabajazo en lo técnico en ese sentido, pues del que sentirse muy orgulloso. Luego tiene ahí un trabajo, ¿no? Uniendo imágenes de archivo reales con imágenes de archivo hechas, haciéndose pasar, emulando, ¿no? Imágenes de archivo. Sí, no, de hecho tiene como un toque documental, ¿no? Sí, el corto. Y de hecho, a nivel de dirección de actores, yo creo que si Alberto no dirige, o sea, quiero decir, no se pone tal, es porque los protagonistas, sobre todo los mayores, como que están hablando mucho de ellos, entonces ya saben un poco lo que sienten y cómo lo tienen que expresar en pantalla. Entonces, en ese sentido, claro, yo no sé si Alberto en otros cortometrajes que haya hecho ha utilizado la misma técnica, pero aquí... que recomendamos el autobús también. Claro, yo es que el autobús sé que lo fue hace 2 años o 3 cuando lo hizo, que yo ese no lo he visto, pero me han quedado ganas de verlo después de este Manos Negras, pero es súper meritorio. Esa naturalidad, ¿no? Como si ya son ellos. Y por supuesto aprovechar, o sea, decir que, o sea, que se aprovecha muchísimo y muy bien el entorno que tenemos aquí, que poco se hace, ¿no? Y que nos gustaría que se hiciesen más, ¿no? Porque el entorno que tenemos por aquí en el Bierzo es algo súper bello y súper aprovechable para exponer a la humanidad, por así decirlo. Sí. ¿No? Yo, en un caso biográfico, cuando he venido para grabar esto, de hecho, no sé si te lo he contado a ti esta mañana, en el momento en el que venías por la carretera y pasas una montaña y veías ese verde, era una impresión enorme. Y las otras veces que había venido, pues vienes en autobús o tal, no tienes esa percepción, pero en la carretera te deja con los ojos abiertos de par en par. O sea. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Alberto, por confiar en mí. Yo te lo devuelvo un poco trayendo esta obra de gran calidad aquí a través de la sección de secciones paralelas. Y nada, que con ganas también de ver
un trabajo distinto de él. Me explico, yo tengo mi propia teoría sobre él ahora mismo, sobre lo que quiere hacer ahora, que es que yo creo que este cortometraje equilibra mucho más la ficción y lo documental que su anterior cortometraje, que el del autobús. Entonces yo creo que el siguiente, yo creo que puede, una cosa interesante dentro de él como creador, a mí me gustaría ver de él como creador un punto más de ficción en su siguiente historia, dentro de que estoy 100% seguro de que la va a hacer aquí, otra vez. Así que nada, dentro de este contexto triste en el que acaba el corto, que es un poco, ¿no? El final es como ahí con música de escorbuto, en plan, y viendo todas las imágenes documental de los mineros y tal, que es un poco... Es un contraste muy chulo. Parece que después va a arrancar Los lunes al sol, porque empieza con lo mismo. Así que nada, dejamos por aquí Manos Negras de Alberto Peláez Valtuille. El resto del equipo que no he mencionado, pues quiero transmitir que todo el mundo hizo un trabajo increíble, todo el mundo se pegó una paliza tremenda y que yo creo que todas las personas que trabajaron allí pues le dieron... Me acuerdo de Mario también, el asistente de dirección. Gritaba y gritaba. Y luego le decían, qué buen asistente de dirección es. Y dije yo, pues si alguna vez lo soy, tengo que gritar y dirigir yo a veces también, que lo hacía él también. Así que nada, ahí concluyo. Vale, bueno, mencionar únicamente que dentro de esta sección paralela, entre paréntesis, nuestro cine actual, también están Barrionalistas de Santi Rodríguez y Féminas, Mujer, Minería y Desgarro de Luis G. Moyano. Así como informativo, ¿no? Luis G. Moyano, con el que también trabajé en Camino Negro y que se ponía a hacer este documental después de estar 10 horas rodando Camino Negro. O sea, que eso también... Al César lo que es del César. Así que nada, nos vamos a pegar otro salto ahora, terminamos aquí con Manos Negras, vamos a ir a la sección internacional del Festival de Cine de Ponferrada. Bueno, pues vamos a continuar este programa especial dentro del Festival de Cine de Ponferrada para hablar de la sección internacional. Os mencionamos un poco los cortos que han llegado a la recta final de esta sección. Experiencia Evasión, francés, La Asistente, de Perú, Camino al Cielo, una coproducción de Alemania con España, Chica de Fábrica, corto mexicano, Nélida, corto uruguayo, Broken Wings, que aquí es una coproducción de Indonesia con Singapur y Emiratos Árabes Unidos, con Ludovico Einaudi de conductor del cortometraje, curiosísimo Handyman, danés, Sisi, de Estados Unidos, A Grain of Sand in the Universe, francés, War and Peace, danés, y My Heart Backward, francés. Mucho cortometraje y proyecto francés. Este es el segundo de momento que traemos hoy. Hemos hecho Francia, España, Francia. Sí. Sin ser aposta, por supuesto. Y hoy vamos a hablar de Experiencia Evasión, que es un cortometraje que es imposible que no te interese su tema. Estamos hablando del tema de la inteligencia artificial. Al final el cortometraje trata sobre... Bueno, es un gran guión de ciencia ficción. Y es un gran guión de ciencia ficción dentro de esta ciencia ficción con los pies en la tierra. Es decir, ¿cuáles son, o sea, qué películas puede haber que sean ciencia ficción con los pies en la tierra? Primer, mitiquísima. Tenemos Coherence también, muy mítica. Y tenemos también pues, cosas, no sé, como Predestination, incluso como El Hoyo, aunque El Hoyo sea posapocalíptico, al final no hay naves espaciales, no hay fantasía, o sea, el componente de fantasía no está ahí, sino que está delimitado incluso por la ciencia, de alguna manera, ¿no? Por cómo se ha imaginado el autor que la ciencia ha avanzado en ese momento de la humanidad. Y en este caso estamos hablando sobre una historia de la inteligencia artificial que profundiza sobre lo que nosotros le estamos dando a la inteligencia artificial, en contraposición con el discurso actual que habla más de lo que la inteligencia artificial nos da a nosotros, ¿no? Que es como un poco lo que quiere contar el corto de
de a ver si le estamos dando demasiada información a la inteligencia artificial, si la estamos nutriendo ahí de una sabiduría que al final va a acabar por superarnos a nosotros, vamos a acabar nosotros encerrados. Digamos que tú ahora visualizas a la inteligencia artificial, a una inteligencia artificial como un ser que tiene cuerpo y lo automáticamente imaginas a un robot encarcelado, o sea, algo que un ser, una entidad que está encarcelada al servicio de otra, que es la mente humana, por así decirlo. Y me parece interesantísimo cómo habla este cortometraje de eso. Los giros de guión que tiene, que parece que estás viendo Coenes, pero que no llega a 20 minutos. No, son 14. Tiene como 3 giros de guión, como 3 contrapuntos ahí. De hecho, que te quedas flipando. De hecho, cada vez, o sea, sí que tengo que decir que terminé de verlo y como que me quedó una sensación un poco rara. Luego lo pienso y como que se me va elevando, porque hay un juego ahí, sobre todo con el tema de... Tiene mucho sentido del humor, en verdad, el cortometraje, pese a que esté hablando de cosas serias, ¿no? Sobre todo con el personaje del conserje. Pero luego estaba pensando yo, claro, de repente hay un cambio del punto de vista en el que pasa el conserje y entonces entiendes un poco el porqué esa introducción del humor, porque, en fin, tampoco quiero desvelar demasiado de este cortometraje, aunque bueno, si veis este episodio y habéis estado en el festival ya lo habréis visto, pero el que no, pues para que se sorprenda, pero me llama mucho la atención. Y a mí además estas historias de inteligencia artificial, que ahora el tema del control, ¿no? De si de repente, que ya el tema de la inteligencia artificial y el control que puede tener sobre nosotros ya... voy hasta Terminator, pero probablemente haya alguna antes, ¿no? Que ahora mismo no se me ocurre. Que, bueno, esta no es una inteligencia artificial, bueno, sí, HAL 9000 de 2001, que podría funcionar como una especie de previa de la IA, ¿no? Me parece un tema súper interesante y muy bueno, preocupante. Es que más allá de la IA, anteriormente en la ciencia ficción eran los propios alienígenas que siempre venían como superiores los que decías, es que están tan por encima de nosotros que ya nos tienen sabidos de memoria. Claro, pero entonces, ahora es claro, tú vas a el ejemplo robótico, que sería igual 2001, igual en Planeta Prohibido, en Planeta Prohibido película de también esos, puede ser. Ya estaban en Ultimátum a la Tierra, ya estaban tan por encima de nosotros que ya tenían esa superioridad de controlarnos. Que puede que sea por donde va el tío de la IA, solo que en ese caso poniéndoles biología de por medio. Ya. Y la verdad es que a nivel técnico es también una pasada, los actores están muy bien y no sé, es que dándole vueltas al cortometraje es como que te gana, ¿no? O sea, quiero decir que dices, bueno, te vas reflexionando un poco porque en un punto parece que al introducir tanto humor dices... O me dio esa sensación de, a ver si estoy viendo así una chorradilla y tal, pero luego no, porque sí que te hace reflexionar sobre todos estos temas como tiene que ser, ¿no? Incluso en franquicias tan gigantescas como Misión Imposible, en la última, al final el villano es una IA, tiene que tener básicamente tiene que imponer, quiero decir, tiene que dar pavor que en un punto la IA nos pase por encima. Y esto en forma de cortometraje creo que es preocupante, o sea, que tiene un mensaje bastante terrorífico. Sí, y es muy bien, ¿no? bastante pesimista Sí. en el sentido de que al final yo creo que su mensaje tira mucho por esa avaricia, plan rollo como la avaricia rompe el saco, ¿no? Es un poco lo que acaba ocurriendo. Y luego también quiero decir otra cosa sobre lo que decía Iván, de que después de ver el cortometraje de Experiencia Evasión ha ido cambiando su percepción sobre él y tal. Yo en concreto, por decir un poco por qué lo elegí, yo lo elegí porque creo que no había una cosa igual, ya no en la sección internacional, en todas. O sea, creo que es uno de los pocos cortometrajes que ha hecho una gran ciencia ficción y lo podemos ver aquí, en el Festival de Cine de Ponferrada, lo hemos podido ver y me parecía una cosa... Es más, creo que es una cosa que tampoco vi el año pasado, porque el año pasado, en el Festival de Cine de Ponferrada, dentro de la sección internacional, había cortometrajes muy interesantes
sobre terror y fantasía. Vi unos cuantos muy interesantes sobre terror y fantasía. Me acuerdo uno que era simplemente un diálogo en una cafetería que con el sonido y tal hacían unas cosas espectaculares y creaban una atmósfera muy desasosegante. Pero a nivel de ciencia ficción, Sí, pura ciencia ficción. no hecha a través de la animación, porque el año pasado estaba el cortometraje este de Zombie Meteor, Sí. que era brutal. Además creo que era una producción de Castilla y León, que era increíble. Pues eso, zombies en el espacio, ¿no? Y dos astronautas, un astronauta que además tenía como que tenía ahí un toque de humor, ¿no? Muy gracioso, como que parecía que era un hombre que ¿cómo vas a ser este tío astronauta, no? Era como una cosa muy muy estrambótica y era súper divertido. Pero este año me ha parecido que este corto es el que engloba un poco esa parte de las rarezas, así, ciencia ficción, fantasía, terror. Sí, porque al final la gran parte de los cortometrajes que se estrenan, o sea, o que por lo menos llegan a la sección final, son dramas sociales, son películas de temática actual. Y bélicos, ¿no? Que les encanta. Los bélicos también. Gustan mucho. Y claro, este es el que más se separa un poco de la regla, ¿no? Que no lo digo para mal porque yo hay varios cortometrajes de aquí que me parecen que dentro de lo que es, pues eso, el drama social y demás, ahí el del asistente, por ejemplo, a mí me dejó bastante hecho polvo. Que sí, igual, como a la gente le gusta mucho este tipo de tal, y igual el del asistente es el que más posibilidades tendría de ganar, yo creo. Pero, para mí, sin duda. Sí, ¿no? Con Chica de Fábrica. Con Chica de Fábrica que sale. Chica de Fábrica, que la protagonista es Yalitza Aparicio, la de Roma, la de Alfonso Cuarón. Sí, esos dos cortometrajes son los dos, yo creo que. Pensando en el de Experience Evasion, que más por encima igual están del resto, ¿no? Pero sí, o sea, es eso. O está un cortometraje que lo mencioné antes, que es el que se llama Sisi, que es estadounidense, que, bueno, ya sabéis que mueve mucho, ¿no? En plan, el tema de la enfermedad y todo eso. Yo me acuerdo, el año pasado gana París 70. Sí. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Sí. Y recuerdo también que, sobre todo, este momento es increíble, que es el momento de el logo de Wall Street, Leonardo DiCaprio y Matthew McConaughey nominado, y luego había otro que hacía un papel así como muy, muy mítico también, y se lo dieron a Matthew McConaughey, que claro, hace de un enfermo del SIDA, y es una cosa que es algo, yo creo que, no sé, debe de ser algo humano, completamente humano, inherente, porque es que, dices tú, la mejor interpretación del año a nivel de tiempo de metraje, a nivel de cómo se echa a sus espaldas la película, pues hombre, seguramente es la de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, pero este tema gana mucho, gana muchos puntos, es muy emocional. Bueno, el de Sisi en cuestión no es uno de los que más me llamasen. Se me olvidó comentar que el de Broken Wings, por ejemplo. El de que dijo Dani, de que es el Ludovico Einaudi el que guía a través de la música también ese corto documental al final, que además tiene un mensaje final potentísimo. Ese también me parece muy a destacar. A nivel visual, claro, me parece una salvajada. Que es una preciosidad, y con la música de Ludovico, además, que es histórico ese hombre. Sí, lleva de hecho años que en el cine no se le reconoce tanto, y que de hecho yo creo que le han jorobado algunas músicas porque se usa publicitariamente muchísimo y ya parece hasta un chiste, pero... Yo esta de Experience, que salía en Mommy, en la película de Xavier Dolan, esa canción la han matado. Te tiras para atrás. Está todo el rato en TikTok y... Bueno. Bueno, yo de que estabais hablando de ciencia ficción, sí que comentar, hay que empezar a darle un matiz, considerar el matiz intelectual en la comedia. No pasa, en España no pasa, en el Reino Unido pasa, pero en España no se lo damos, lo vemos como una ocurrencia y no le damos valor. Y cuando estás hablando de algo complejo, como es ese concepto de ciencia ficción, meterle humor, pues a mí me parece un síntoma todavía mayor de inteligencia en los creadores, y no se le da. En esta categoría también estaba Camino al Cielo,
Es una película que creo que para el espectador puede ser dura. Puede ser una película bastante dura porque juega a un ritmo pesado. Pero sí que es verdad que depende de cómo lo percibas. De hecho, un poco antes estaba hablando con Iván y yo mentalmente he juntado porque va fraccionando la acción. Entonces yo en mi mente al final la historia la fraccioné de una forma. De esa forma acaba bien. Para Iván acaba horrible porque la fraccionó en el orden contrario. O sea, me parece que en el momento en el que entiendes que que cada escena ha ido a un tiempo distinto, está como muy despiezado y te encajan las piezas, al final te resulta una experiencia satisfactoria, pero que sí que puede generar esa distancia, en principio con el público, por eso, porque aguanta mucho el plano, el silencio, sí que hay una Algo hablan, conversación pero no telefónica, demasiado. pero Sí. los diálogos en 20 minutos, creo que duraba así, igual abarcan 3 o 4 de los 20 minutos. Pero es que sí que me parece un cortometraje que propone una narrativa exigente y que eso también hay que ponerle el esfuerzo, poner en valor el esfuerzo de querer apostar por algo tan complicado de recibir. Muy bien, pues llegamos al ecuador del programa. Seguid ahí porque vamos a hablar, ahora vamos a entrar en la sección nacional, que os traemos 3 cortos espectaculares y muy distintos. Sí, ¿no? sí. Está genial. Así que vamos allá a empezar con la sección nacional del Festival de Cine de Ponferrada. Muy bien, pues vamos a empezar con esta sección nacional. Vamos a primero a mencionar un poco los finalistas de estos cortometrajes, trabajos españoles. Primero tenemos In Half, luego tenemos Patos, luego tenemos Patos, el patos griego, no el pato animal. Pequeño, La noche dentro, El trono, Mentiste Amanda, Tumbas vecinas, Verdi, Colorado, To Bird or Not to Bird, me encanta este título, Europa y La gran obra. Muchos géneros. Nosotros vamos a empezar barriendo un poco para casa, otra vez un poco con la animación, con un corto muy sorprendente que se llama In Half y que Iván nos va a comentar un poquito qué le ha parecido. Pues bueno, os leo primero la sinopsis para no perder la costumbre, y este corto trata de lo siguiente. A través de la imaginación de un niño narra el viaje de un hombre que, tras caer preso de sus miedos, debe atravesar un mundo extraño, un universo lleno de magia, donde se les presentarán sus temores y conflictos del pasado e intentará descubrir su propia identidad. Es que este corto, que además fue el primero que vi, yo participé precisamente en el comité de selección de esta categoría, empieza fuerte, porque además ves que es lo que estábamos comentando, no es una técnica de animación muy parecida a la de Arcane, o sea, es esta animación 3D con un diseño en algunos momentos casi parecido al 2D, pero sin llegar a ser 2D, que me parece dentro de pues, el cine de animación español un logro que estaba yo pensando, ¿no? Cuando estaba pensando en lo que decir de este cortometraje, que igual el otro director así español que trabaja este tipo de animación no convencional es Alberto Mielgo. Total. ¿No? O sea, que Alberto Mielgo ahora ya se ha hecho un nombre, ¿no? Jorge Moraes, el director, todavía no tenemos constancia de más trabajos de él, pero... Alberto Mielgo, que hay que decir que ha participado ya 2 veces, probablemente en la serie de animación en de cortometrajes que más éxito tiene actualmente en el mundo, que es Love, Death and Robots, que ha hecho La Testigo y Jíbaro. Y Jíbaro. Y luego estuvo nominado, aunque no era con esta técnica de animación, al Oscar por el Limpiaparabrisas. Y claro, es que estás viendo un corto que ya te llama la atención lo diferente que es, digamos, los detalles, ¿no? Y los colores animados.
en cada escenario, ¿no? Es decir, de repente al principio igual es una gama cromática muy marrón, luego en cuanto el personaje principal está en como ese mundo, cada habitación que visita es de una gama cromática completamente diferente y muy multitud de detalles, es decir, que lo mismo te encuentras, pues eso, los armarios con multitud de cosas por encima, cajones en los que dentro hay 7000 cosas diferentes, todas ellas animadas a la perfección. Y luego es que es un corto también que es muy ambicioso a nivel de planificación y de montaje, porque es una locura. Es decir, es un corto con un ritmo desquiciado, que no lo decimos para mal, pero es así, ¿no? Es decir, es como que la cámara, entre comillas, está todo el rato moviéndose para un lado, para otro, utilizando además transiciones entre objetos en diferentes escenas, ¿no? Yo que sé, de repente está el personaje en su habitación y se lanza, imaginemos que lanza un botón al aire y como que el botón tapa la cámara y luego vemos como está bajando lo que es la chapa de una botella y ya estamos en la calle. Me parece en ese sentido una locura admirable y lo que decíamos al principio, que un tipo de cortometraje, en este caso, claro, se puede hacer así en España, ¿no? Es como que da, o sea, da una felicidad y una alegría. Yo no sabía de qué nacionalidad era cuando lo empecé a ver y pensaba que era francés, porque sí que es verdad que igual en Francia es donde más se da esa libertad históricamente a ese tipo de animación. Ciertas caras igual me recordaban a Belleville, igual en el diseño de las facciones de los personajes, pero lo que tú dices de ritmo atacado es que a pesar de que hace unas referencias evidentes a Alicia, lo que es una traslación de la sensación que tienes tú cuando estás leyendo ese libro, de estar completamente desquiciado y sin entender, sin poner pie en nada, y esta traslación. Y en ese sentido, las adaptaciones de Alicia generalmente no han trasladado ese ambiente tan bien, prácticamente ninguna, como lo ha hecho este. Porque en ese sentido esta de que hicieron Les Van Mayer de Necocet, me parece que sí, y igual la de Disney de dibujos, en el sentido de que era una fumada tremenda de películas, sobre todo entendiendo el contexto en el que estaba trabajando Disney en ese momento. Pero es que esta película, aparte de las evidentes referencias a la hora del té, a ese encontronazo con el gato de Cheshire, a la persecución al conejo, es que te lleva ahí completamente. O sea que podemos decir que las 3 obras que más han captado a Alicia son la Alicia de Svan Mayer, La lógica del sentido de Deleuze y ahora Inhalf. Totalmente. Y en el Festival de Cine de Ponferrada. Sí. Entonces, increíble el tema de verte a ti mismo en un viaje, que tú seas el viaje y al mismo tiempo que tú estás confrontando. Claro, tú estás viajando, estás viéndote a ti mismo reflejado en ese viaje, que es un poco de lo que habla Alicia, ¿no? Y cómo puedes crecer, pero cuando creces volverte aún mucho más pequeño de lo que eres, pero eso implica que después serás mucho más grande de lo que fuiste y tal, y cómo eso pasa en este corto, porque incluso el propio personaje que se mueve cambia. Cambia. Cuando se descubre a sí mismo vuelve a ser un niño, ¿no? Que es increíble. Sí, tenemos como 3 representaciones de él, ¿no? Como de pequeño, de mayor y de... Bueno, de mayor, sí. De anciano. De anciano. Y de hecho es que cuando es anciano es muy duro ver esos momentos, porque hay unos momentos de sangre real que en la ideología de lo que representa el corto tienen sentido, pero en lo que se está viendo visualmente es muy impactante, porque es incesante y es muy crudo. O sea, un trabajazo. Sí. No es un corto para niños, aunque estemos hablando de animación que siempre se suele relacionar, es bastante complejo. O sea, y además que si alguien ha visto estos que mencionamos antes, como Jíbaro o como La Testigo, que eran cortos para más de 18, claro. con violencia, con desnudos también. Sí. Así que bueno, dejamos aquí. Bueno, yo sí que quería decir, ¿no?, que Inhalf, que
que creo que estamos de acuerdo en esto, que tiene a veces más que ver con videojuegos que con lo que es una ficción narrativa de cortometrajes, largometrajes, etcétera, sobre todo por cómo hay algunos personajes que se meten en el plano. Tienen más que ver con cuando estabas jugando un juego de primera persona que tú estás viendo desde el punto de vista y se te mete hasta el fondo con el ojo llenando el plano completo y cómo el personaje se le está destruyendo o construyendo el entorno a su alrededor y únicamente va en línea recta. O sea, tiene mucha referencia o imaginación visual que me recuerda más a los videojuegos, no tanto a los videojuegos actuales, sino igual a videojuegos que igual ya tienen 15 años o así, de un entorno fantástico que en fin, me pareció también a destacar. A mí el rollo me pareció muy BioShock, también como este steampunk, que hay por ejemplo un videojuego que se llama We Happy Few, que no es de hace mucho, que también era muy surrealista, porque este corto tiene un toque de surrealismo continuo, pero en ciertas partes en las que están a veces en habitaciones y demás, parece steampunk. Como que ves algún plano general de fuera, lo que hay fuera de esa casa, de esas habitaciones, y como que los motores de los coches, la ciudad, el humo, el vapor... Está tan cargado en detalles que es muy punk todo. O sea, a mí en ese caso me venían los Devil May Cry porque decías, es que es muy cargado todo. O sea, si es una pistola, tiene que ser una pistola con todo el grabado al completo de todo. No te vale una cosita normal. O sea, es una imaginación. Es que, de hecho, un plano ahí que veías. Pero si es que todo está arquitectónicamente formado con cuernos de rinocerontes y tal, dices, pero esta persona, bueno, este grupo de gente, pues todo claro, no lo puede hacer una sola persona. ¿Cómo le cabe todo eso? O sea, es un trabajo. ¿Cómo le cabe todo eso y que les haga bien? Sí. ¿No? Bueno, pues hemos empezado fuerte con In-Half, esta impresionante propuesta de animación española, y vamos ahora a continuar con Patos, del cual va a hablar un poquito Óscar. Pues sí, Patos es el corto que presenta Andrea Noceda. Yo creo que igual dentro del festival es el que tiene a los actores más reconocibles. Son Fernando Soto, que salía, por ejemplo, en La Casa de Papel o Celda 211, y Luis Bermejo, que salían Campeones o Magical Girl. Y sí que es verdad que en relación a otros que hemos visto a nivel montajes y tal, parece mucho más sencillo, pero el valor me parece que es en el tono que cogen los actores. Es un diálogo, se podría decir que es plano secuencia en el sentido de que no tiene cortes, pero también la cámara sabe en qué momento ir hacia un lado e ir hacia otro, porque ese personaje está diciendo algo que está aprisionando al otro en ese hueco del plano. Hablan de todo, tiene mucho humor. Luego tiene muchísima realidad, porque es que el discurso que hay le está trasladando de forma punzante y me parece que sobre todo da una energía que hace que aguante. Es un corto, no llega a los 10 minutos, o 12 minutos, sí, puede que sea, pero con una energía. Yo creo que es uno de estos que si en una tirada de cortos es de los primeros que ves, te deja con muchas fuerzas para seguir otros, que igual hay algún otro que teniendo una crítica, teniendo un punto dramático, es de los que te refuerzan para seguir un rato más viendo y disfrutando de otros cortometrajes. Sí, bueno, precisamente dije que el de In-Half fue el primero que vi, este es el segundo que vi. Y a ver, yo creo que Andrea Noceda se arriesga en una cosa y gana, que es trabajar ya no solo a través de ese plano secuencia, sino un plano secuencia muy cercano, muy cerca de los actores principales. Digo que es un riesgo porque si los actores están mal, el corto se va a la mierda. Entonces, ¿y qué pasa? Que aquí están Fernando Soto y Luis Bermejo, brillantes, que de hecho, yo mientras lo veía dije, porque son muy naturales, entonces empecé a pensar, yo creo que Andrea Noceda les dijo, mirad, quiero tocar estos puntos. Buscaos la vida
para establecer una conversación que pase por estos puntos. Y yo os filmo. Porque me parece que hay una naturalidad tan gigantesca y una conversación tan perceptible, es decir, que lo podemos ver cada día en un bar, que me parece un acierto tremendo. A mí me parece muy divertido. Muy divertido. Parece, sí, que además no, pese a que es un diálogo constante y un plano secuencia, es que no para, no es como una conversación muy enérgica. Claro. Porque ya para empezar, en el diseño de producción están en un bar de carajillo, Sí. de jefe, Sí. ¿sabes? En plan y parece que ellos son las personas que dicen lo de jefe. En plan, Sí. caña aquí, Sí, ¿sabes? sí. Es que habla dolorosa o cosas de estas. Y entonces se ponen a hablar, empiezan hablando sobre unos patos y luego se ponen a hablar sobre el periodismo. Claro. Ellos son periodistas. Que ellos son periodistas. Están en un descanso. Y me encanta como ese tema de lo que representa cada personaje, ¿no? Como si uno pues fuese una persona que dentro de que conoce su situación en cuanto a lo que él quería hacer con el periodismo y lo que él ahora está haciendo con el periodismo y es realista en cuanto a eso, y el otro que en realidad vive su vida jactándose de que no ha hecho eso porque en realidad no lo hace, no está haciendo algo bueno por el periodismo, pero él como que está un poco cegado en el sentido de no, si nosotros seguimos haciendo bien nuestro trabajo y tal, y él, pues eso, ese chascarrillo continuo que ves de cuando alguien suelta una barbaridad y dices, que no es un chiste lo que estás diciendo, que es la barbaridad que te ríes aún más, Y porque los dices, madre mía. microgestos, porque a todos esos hay un microgesto de un pómulo, o sea, es fantástico, y me parece que en otro tipo de ficción no comprarías que hicieran esos saltos entre temas como el que has dicho tú, pero es que una conversación de bar es así. Y estás diciendo, pues Messi ha hecho esto y Jobar el otro día, mi sobrina que se hizo un esguince en el tobillo, y va saltando sin corte de continuidad. El corto lo está haciendo porque te ha sentado las bases para que lo compres, y muy buen trabajo de Andrea Noceda en ese. Sí. A Me parece valiente por el riesgo que toma, ¿no? Es decir, que podría salir mal. Y es que le sale a la perfección por esa confianza también en los actores. Me parece brillante en ese aspecto. Pues de este increíble guión, que creo que ya lo habréis un poco absorbido con lo que ha sido el resto del programa, pero que estamos hablando de cortometrajes con grandes guiones y grandes guionistas, nos vamos a ir de un plano secuencia a otro plano secuencia, de un pedazo de guión a otro pedazo de guión. Nos vamos con La noche dentro, que es el cortometraje que Óscar decía que era, es que no hay nada como esto. Vamos a hablar de este, pero si este es el mejor, con diferencia. Es que no estás desmereciendo a ningún otro, pero es que esto no cabe, no me cabía en la cabeza después de ver todos estos que tenían pros, contras, estaban bien, esto otro, es que a mí ¿Te choquea? No reproducía bien las palabras cuando sí. A la hora de buscar adjetivos cuando veía ese, porque es que es una liga totalmente distinta. Es que estamos hablando, bueno, de que el corto va, que una joven enfermera, pues bueno, se despierta, que además se despierta después del suceso, ¿no? Porque le han golpeado, porque suministra un medicamento incorrecto a un niño y el niño muere, ¿no? Entonces, claro, ella se despierta después del golpe que le ha dado el padre del niño. Y todo eso, o sea, vemos como el proceso de ella intentando convencer a la gente de que no ha sido a propósito, evidentemente, pero que no ha sido ella, porque ella está convencida, ¿no? de que suministró la medicación correcta, y todo eso en un plano secuencia de 24 minutos, que es asfixiante, porque además es un corto que como muy cerrado, ¿no? Es decir, hay mucho primer plano, mucho plano de seguimiento al personaje principal. Es imposible no empatizar con el personaje principal, porque a medida que vas descubriendo un poco lo que ha pasado, y a medida que vas descubriendo también lo difícil que es la vida de enfermera.
porque también habla mucho de eso, ¿no? El cortometraje. Y además, este cortometraje me toca especialmente porque mi hermana es enfermera. Y entonces me preguntaba, de hecho se lo comenté cuando lo vi, dije, mira, he visto un corto que me ha encantado y que me ha preocupado también. Porque imagínate, tú como enfermera, que te pasa eso y que te pasa eso por una razón, evidentemente que no es buscada, pero el tema del cansancio te puede, o sea, además es que lo dicen en un momento del corto, ¿no? Que es que llevo trabajando casi 28 horas. Llevo más de un día. Tío. Más de un día, no sé qué, y ya no sé, si el sentimiento de empatía es que es total hacia ella, pero luego además cómo el entorno, ya no solo que pues el padre del niño que está ya por ahí súper cabreado, ¿no? Luego están los compañeros que se están como echando culpas entre ellos, yo ¿no? también llevo 28. Claro, sí, ¿no? Y es que me parece una situación súper realista y el plano secuencia yo creo que más que en cualquiera está súper justificado para transmitir todo ese dramatismo, ¿no? Y todo ese viaje que hace en 24 minutos ese personaje. Yo es que creo que todo nace de una pregunta real que se hizo hace tiempo, que decían, si fuera el caso de que se confundieran, ¿cómo serías capaz de distinguirlo? Y sí que es verdad que un enfermero, si ve esos componentes, sabe que no se comportan igual, pero después de 28 horas igual no eres capaz de decidir. Es que vas un poco, como decía, ¿no? Llegas al cajón de las medicinas y tú no sabes si en ese cajón, o sea, ya como automáticamente ya coges, porque teóricamente tienen que estar ahí. Y ya, quiero decir, es que lo tenías que haber mirado antes allá, pero es que es como que es algo automático, ¿no? Eso pasaba además en Puñales por la espalda, sí. Súper, vamos, muy mítica película Cluedo, en la que la protagonista Ana de Armas con su coprotagonista Daniel Craig, pues Ana de Armas cree que ha hecho una negligencia médica de manual por darle una dosis equivocada a su paciente, y después lo que había ocurrido es que ella realmente vio bien el líquido. Lo que pasa es que alguien cambió las etiquetas y esa era lo que faltaba por descubrir, ¿no? Pero realmente ella había sido una profesional que además, en su caso, no estaba explotada. No es como aquí, que en este corto precisamente hay una especie también de crítica. El comentario, sí, ¿no? comentario. En plan, lo que está ocurriendo dentro de la sanidad en España. Aquí mismo en El Bierzo, pues ha habido un problema muy grande, está habiendo un problema muy grande con el tema de la oncología, y en ese sentido, pues es como un punto más al cortometraje. Otro punto, pues obviamente, para mí, es verdad que iba a decir los actores, pero para mí la protagonista es increíble. Parece como todo, ¿no? En plan, parece que está reventada, pero como luego... Es que claro, pasa por varias fases a lo largo de ese periodo, ese corto periodo de tiempo, y ella está aguantando el tipo, además que en plano secuencia, ¿no? Es decir, que es más difícil todavía, ¿no? Que puede que hasta realmente de ensayos y de cortar estaba realmente quemada. Sí. O sea, yo creo que es difícil, si no imposible, para una sociedad entender que alguna tragedia puede corresponder a un accidente. O sea, no. Que no haya una persona detrás a la que tengas que señalar. Y aquí también hablan de eso. Aparte es que este corto, a nivel cinematográfico, es un plano secuencia. Un plano secuencia, en otros cortos de este festival, un plano secuencia es que tú le das al rec y pasa todo y ya está. Pero es que aquí está continuamente la protagonista interactuando con otra gente. En un momento ella se separa, está perfectamente en línea con otro personaje que no has conocido a ese momento. De repente estás viendo solo su cara, te lo están presentando en primer plano cuando la otra está en un plano más distante. Se está buscando dentro del grupo de enfermeros quién puede ser. La cámara está rotando y ni siquiera está hablando en muchos de los casos la persona a la que estás enfocando, porque todos están mirando, está transmitiendo esa sospecha de todo ese grupo, usando ese mismo plano todo. O sea, que
que me parece de una complejidad que es, vamos, a mí me parece inconcebible cuando lo veía. Y en estas cosas hay que comprarle un piso a los foquistas. Bueno, Es una cosa, cuando ves cosas como Bergman, ¿no? Que todo encima de la cámara no para de moverse, cámara al hombro, y te dices, pero... Que además tiene que estar todo medido. Es como Claro, que... son mediciones. Esto no todo, lo puedes poner en automático. Es una cosa surrealista y últimamente tengo la sensación de que cuando llega una obra que la gente empieza a hablar sobre ella a nivel técnico con esto del plano secuencia. Antes de ver 1917 ya sabíamos que 1917 era en falso plano secuencia. Antes de ver Bergman ya sabíamos que esas obras que ya sabemos antes que se graban en plano secuencia, como aquella de Un pequeño mundo, ¿no? La película belga que duraba como hora y 10 o algo así, que era de acoso escolar y tal. No sé, yo últimamente cada vez que llega una obra así tengo la sensación de que voy a ver algo importante. Y últimamente, y no falla, o sea, Un pequeño mundo, ahora esta, recuerdo aquella... Había una española. Hablar, la de Joaquín Ostirel, sí. O sea, no sé, últimamente tengo esa sensación, aparte de lo que ya hemos hablado en nuestro podcast en Palomitas Dulces, cuando hemos hablado de Bergman y cuando hemos hablado de Hijos de los Hombres, de Alfonso Cuarón, que bueno, que era como, no sé si hubo un momento, Óscar, que dijiste algo así, como que el 99%, o sea, de las películas, ¿no?, que tienen menos nivel que esta. Sí, bueno, yo creo que esa escena está... Que es el 99% de los directores no son capaces, y de equipos no son capaces de concebir que una filmografía entera de una persona abarque algo tan importante como ese par de planos secuencias que tenía Hijos de los Hombres, que eran inconcebibles. Y vamos, yo no sé si en algún momento se plantea hacer un salto a largometrajes o así, pero... no sé si hemos mencionado al director, Antonio Cuesta. Para que también que lo tengáis en cuenta. Yo tampoco sé si ha dado, o sea, o si va a dar, o me supongo que sí. Si se une a los Manuel Martín Cuenca, Alfonso Sánchez y estos directores, que de hecho Alfonso Sánchez cuando hizo la tercera parte del Mundo es suyo. El mundo es suyo. El mundo es suyo. El mundo es vuestro. El mundo es vuestro, que emulaba la escopeta nacional y ahí se cascaba unos planos secuencia de 30 minutos también, tranquilamente, pues a ver si este hombre también da ese saltito. Bueno, David Sainz también, que estaba diciendo de andaluces, y ese al final de cuna no, pero son andaluz más. Muy bien, pues ya está. Hora y 12. Hora y 12 ahora mismo. Esto es inédito, pero porque encima hemos terminado antes de lo que nos habíamos planteado en un principio, que siempre nos enrollamos un poquito, porque es normal, porque amamos mucho el cine. Y nada, repetir un poco esa ronda de agradecimientos, tanto al ayuntamiento como a la biblioteca, como a las dos personas que nos han ayudado a estar aquí y a que estemos tan bien, tan a gusto con toda esta sala, que hemos podido tirar el plano general, como si estuviéramos aquí siendo, no sé, en plan estos podcasts que se van ahora a la Galileo Galilei. Sí, somos los todopoderosos, ¿no? Ahora el émulo. Así que nada, muchísimas gracias a Antonio Morán y Antonio Donís, y muchas gracias como siempre a mis compañeros. A ti, Dani, a ti. Que estemos aquí juntos haciendo este programa tan especial. No sabíamos que la nueva temporada, que aprovechamos para Claro, hay que decirlo, deciros que ahora claro, vamos a avanzar un poco de detalles. Estamos preparando, ¿no? Hemos llegado ahora y cuarto. Claro, pero vamos. Sí. Este va a ser como el episodio 0 de la nueva temporada, ¿no? Que estamos preparando. Y ya estamos trabajando en un set y demás. Unas cositas de intentar... intentar darle una vuelta de tuerca a esto, ¿no? Estamos muy ilusionados. A ver si esa ilusión os la trasladamos a vosotros y a vosotras. Y hasta aquí puedo decir. Muy bien, pues aquí tenéis el primer programa de esta nueva temporada de Palomitas Dulces. Esperamos que os haya gustado un montón a todos y a todas. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao. Chao.